Oración de los esposos. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Jesús está con ustedes y ora con ustedes al Padre del cielo. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Tú has permitido encontrarnos y en tu nombre hemos dado la vida a nuestros hijos. Acuérdate de nosotros, protégenos y concede que tu amor sea fiel y fuerte, como el amor de Cristo para su iglesia. Haz que vivamos juntos largo tiempo, en la alegría y en la paz, para que podamos cumplir con nuestra misión de padres y alabarte por medio de tu Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido. Y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al sábado 31 de enero del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Dorita, muy buenos días, bienvenida, el Señor la bendiga. Y muy buenos días a todos los demás hermanitos que nos acompañan en la sala y que nos ayudan madrugando cada día para hacer esta liturgia. De verdad, de corazón, Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los hermanitos que nos ayudan a compartir estos videos. En las casas, en los hogares, en las familias, en las comunidades, en las parroquias. Dios los bendiga grande y abundantemente. También a los que le dan like, a los que se suscriben en los canales de YouTube, en fin, y a todos aquellos que de una u otra manera nos apoyan, también económicamente a través del NECI que colocamos al final de la emisión, al 301-551-2161. Dios bendiga sus ofrendas, Dios bendiga sus diezmos, Dios bendiga su generosidad. Dorita, vamos a orar, le vamos a pedir a Papito Dios que derrame la gracia de su espíritu para que podamos prestar un buen servicio. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor Dios y Rey, por este nuevo día que nos has dado, que nos has regalado para abrir nuestros ojos físicos, nuestros ojos. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu para nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y que todo lo que hoy vamos a compartir sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para bien de su pueblo. Amén. Entonces vamos a dar inicio con las lecturas del día de hoy. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió a Natán a ver a David, y llegado a su presencia le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y rebosaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado
y haber tomado como esposa a la mujer de Urías, elitita. Así dice el Señor, yo voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa. Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro, que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas. Yo, en cambio, haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, también el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño, ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió, ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Palabra del Señor. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarlas de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importas que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a tomar unos segundos para reflexionar la palabra y compartimos lo que el Santo Espíritu de Dios habla hoy a nuestras vidas.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu. Se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, invito a participar. María Nancy, muy buenos días, adelante. Muy buenos días. Veo como nosotros en ocasiones, estando con el Señor, así como estos discípulos que estaban con el Señor, sentían miedo por las tormentas. Es normal, humanamente se puede sentir. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, personalmente, he caído en unas tormentas y a veces, la mayoría del tiempo me dejo llevar por las circunstancias, me dejo llevar por la, entre comillas, realidad, por lo que mis sentidos me dicen que va a pasar, o incluso mi pensamiento. Ahí especulo y va a pasar esto, aquello, lo otro. Hasta sufro por eso. Dicen que estadísticamente el 90% de las cosas que nos preocupan, que nos inquietan, que nos turban, no pasan. Todo está ahí solamente en el pensamiento, en la especulación nuestra. Y se nos olvida que estamos con el Señor. Como yo lo decía ayer, un poquito que yo decía que estar bajo el amparo del Señor es dejar que uno fluya, pero entonces hoy lo uno a esto, diciendo que no solamente estar ahí bajo el amparo para servirme del Señor, para que el Señor me proteja, para que el Señor me ampare, para que el Señor me saque de las tormentas, no, es para servirle al mundo a través, en nombre de Él, para eso. Y no tener miedo a pesar de tormentas, porque tormentas siempre se van a presentar, siempre. Estar con el Señor no es para que nos vaya bien, para tener buena suerte y para que nada nos pase y para que el Señor nos saque de los líos, no. Es siempre. Que caemos muchas veces, somos débiles, así como lo fue David. Así como lo fue David, que fue débil, teniendo tanto como nos dice el profeta, como la parábola o el cuento que le narró. Muchas veces nos fijamos es en lo que no tenemos en vez de valorar lo que sí tenemos. Eso no quiere decir que no está mal tener cosas nuevas. Nos fijamos eso en aquello que no tenemos y sufrimos por eso y no valoramos lo que tenemos. Nos fijamos más en lo que tienen los demás que nosotros no tenemos. No solamente en lo material, en muchas cosas. Y sufrimos es por eso y eso nos lleva a caer en cosas. Me llama también demasiado la atención. Y no para generar miedo ni amenaza, donde dice que uno hace las cosas a escondidas, pero se nos olvida que el Señor de todo se da cuenta y que las consecuencias de lo que hagamos a escondidas o no se van a ver, pero más esas que a escondidas. Creemos que podemos tapar el sol con un dedo y eso es imposible. Entonces pidámosle al Señor ese corazón puro, ese corazón abandonado, ese corazón que ama la acción de Dios en cada uno de nosotros, ese Señor que ama la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios ese corazón también para nosotros. Abandonémonos en su misericordia, sí, pero más tratemos de caminar en su voluntad de amor. Muchas gracias. A su merced, Nancita. Amparo, creo que había levantado su mano. Sí, señora. Sí, Adelante. muy buenos días para todos. Dios me los siga bendiciendo. Buenos días. Pues ayer también nos hablaba y hoy siento que lo mismo nos permite ver. La palabra quiere que nosotros abramos los ojos, no solo los ojos, el corazón, que realmente nosotros podamos ver más allá de nuestras narices si no habíamos visto, que empecemos a mirar, porque nos permite ver las consecuencias de nuestro pecado.
Él permite que a través, porque ahí a través de Natán, aunque David no reconocía y le habla y le dice todo lo que había hecho y dice, uy, él es reo de muerte, pero no sabía que era el mismo. No sabemos nosotros muchas veces lo que hacemos, herimos, el daño que hacemos y otra persona no lo permite que veamos. Realmente eso me recordaba cuando Normita predicaba ya, cuando yo inicié, yo pensaba era que era mi mamá la que le contaba las cosas a él y que, claro, yo decía, uy, mi mamá, ¿por qué se pone a contar mi vida? Pero no, es que la palabra nos habla a través de otro. Y a mí, Normita, todo me caía, todo me decía. Y eso hoy me hace ver, porque Natán le hace ver el pecado a David. Pero qué chévere y qué maravilloso, porque lo he podido sentir, ese arrepentimiento sincero de David. Y pues claro, pues la embarró, él dijo, yo pequé contra el cielo y contra ti. Y esa gana y esa fuerza del Espíritu Santo sobre él y sobre cada uno de nosotros para poder tener ese arrepentimiento sincero y poder ayunar en medio de las crisis, en medio de la dificultad y poder confiar en que el Señor nos ha perdonado. Y incluso esas tormentas y aún incluso cuando no nos resultan las cosas, podemos seguir orando, pidiéndole al Señor esa misericordia, ese perdón, ese corazón quebrantado. Y por eso, pues en el Salmo dice, Dios, crea en mí un corazón puro, un corazón sincero, un corazón que me permita reconocerte, que me permita amarte a través de cada uno de mis hermanos. Entonces, digámosle, pues sí que la presencia de nuestro Señor en nuestra vida no quiere decir que no tenemos dificultades, que no vayamos a tener dificultades, lo dijo Nancita ahorita, porque no, el tenerlo a Él es quitar el miedo, es quitar el miedo. El Señor nos da esa, a través del Espíritu Santo, nos permite ser fuertes, quitar el miedo de todas estas tribulaciones, de todas las tormentas, todo lo que venga, si sea enfermedad, llámese como se llame la tormenta, el Señor nos da la gracia de poder tener esa fuerza, esa valentía, de poder enfrentar como lo hizo David con ese Goliat. No le dio miedo. Iba con unas piedritas, pero porque iba afianzado, su fe puesta en el Señor. Amén. Muchas gracias, Dorita. Dios me los bendiga. A su merced, Amparito, gracias. María Ruth, buenos días, bienvenida. Buenos días, Dorita. Dios les bendiga a todos grandemente. Bueno, voy a referirme a la primera lectura primero. Por favor, me la colocan. Pensando yo aquí hoy, cómo somos tan fáciles nosotros, tan fácil que se nos hace juzgar al otro inmediatamente, y como dice la palabra, vemos la paja ajena, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Y juzgamos a la ligera. Somos expertos para juzgar al otro y no preguntarnos primero cómo estamos nosotros, y aunque nosotros entendamos que sí, que somos pecadores, no tener como esa, como dijera yo, como la compasión por el otro, y en vez de juzgarlo, pues quedarnos como callados. Y esto me lleva a pensar en mi casa, bueno, yo también lo hacía, y personas que llegan a juzgar al otro, y es porque ese mismo pecado es el que yo estoy cargando. O sea, yo el mismo pecado que yo tengo, se lo restrego al otro en la cara y juzgo al otro. Y aquí David, lleno de cólera, lleno de ira, pues está mostrando
en el otro, viendo en el otro el pecado que estaba cometiendo él. Y solamente el Señor hace posible que nosotros podamos comprender. Ve, aquí fue por medio de Natán, es el Señor que envía y ahora es a la luz del Espíritu Santo que nosotros, la conciencia que llamamos, que nos está diciendo que lo que estamos haciendo está malo, ya lo hicimos y nos queda en el corazón y en la mente que en realidad actuamos de manera que no debíamos de haberlo hecho. Y que la gracia del Espíritu Santo pues que nos lleve pues a entender, a comprender, porque es el mismo Señor quien nos muestra que sí, que en realidad somos culpables para que volvamos a Él. Eh, y que también aquí en el Evangelio pues nos está diciendo que no tengamos miedo, que solamente nos está llamando es a la confianza, a vivir siempre Él, que con la autoridad de Él, que le está diciendo aquí al viento que le dice silencio, enmudece. Él es el Dios, es ese encuentro personal con el Señor que nos ayuda a calmar todas los vientos, las angustias, eh, el remordimiento del pecado, tantas cosas que nosotros tenemos que veníamos trayendo y que cuando tenemos ese encuentro personal con Él, eh, eh, queda con la certeza de que sí, que hemos sido perdonados, pero démonos cuenta aquí que el pecado con las consecuencias que tiene, queda cosas para resarcir. Y ya no se cambia, o sea, ese pecado social, ese pecado mío que fue social, pues ya no se puede volver atrás, las consecuencias quedaron, pero que eso no nos paralice, no nos dé miedo de seguir adelante, que confiando en Él podemos nosotros vivir con esa realidad, pero, pero también viviendo ese perdón del Señor, esa misericordia, la acción de Dios en nosotros, que es lo que hace que nosotros podamos seguir avanzando. Si no, sin Él, pues no podríamos hacer absolutamente nada con Él, pues no solamente salimos victoriosos, sino que también podemos seguirlo a Él y seguir eh, teniendo esa fuerza para continuar. Yo creo que no dejar de perseverar, no dejar de insistir y persistir, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Dios les bendiga grandemente. Su merced, Luchita, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Selena, Dorita. Sí. Bienvenida, adelante. Gracias, Dorita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro en la palabra del Señor una invitación tan hermosa que nos hace. Vayamos a la otra orilla. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Cambiemos aquello que necesita ser renovado. Busquemos ese camino. Pero como en la vida todo no es fácil, ni está servido en bandeja de plata, esto implica tener un poco de sacrificio. Pero el sacrificio no quiere decir que sea como para acabarnos en nosotros mismos. No. Es como tener esa conciencia pura. Aquí el Señor nos da un ejemplo en el cual observamos que los que estaban acompañándolo, que eran sus discípulos, aún estaban faltos de fe. No confiaban en Él. ¿Por qué no confiaban? Porque muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Hablamos y hablamos, pero nunca nos llenamos de la verdad infinita para que nosotros en nuestro interior aprendamos también de esa bondad. Porque nosotros a veces dudamos, hablamos del Señor, que nos encomendamos, que hacemos aquello, que todo lo disponemos. Nuestras palabras fluyen de la boca, pero en nuestro corazón hay un silencio. Hay un silencio en el cual como que nos agita y nos dice, bueno, cambiemos, transformemos aquello que está en nuestro interior y que necesitamos sacarlo de ahí para que se llene de la gracia del Señor. Hoy las palabras del Evangelio
nos invitan a eso, a perder el miedo, a confiar en el Señor, a disponer nuestro corazón, que es la barca donde estamos, para que en nosotros se haga la voluntad del Señor. A través de la primera lectura también recibimos un ejemplo maravilloso, cómo el Señor nos habla por medio de otras personas, en las cuales nos hace ver el interior de nuestra alma, el interior de nuestro corazón, cómo se encuentra. Estas reflexiones a veces cuestan trabajo, duelen, pero ¿para qué el Señor nos presenta esto? Sencillamente para que cada uno de nosotros en nuestro interior examinemos qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, cómo hemos obrado ante el Señor. Porque muchas veces, como nos enseña aquí este libro de Samuel, David obró a escondidas, creyendo de él satisfacer su concupiscencia, pero nunca pensó en que el Señor lo estaba observando. Pero cuando le hicieron ver ante los ojos de espíritu y de carne el pecado cometido, siente un arrepentimiento tan grande que él mismo pronostica su propia muerte. Pero aquí hay algo maravilloso, porque cuando el Señor ve y encuentra en nosotros que estamos arrepentidos de esas acciones y que hemos obrado mal a conciencia, le pedimos al Señor perdón. Perdón, Señor, porque sé que he obrado mal contra ti. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos dé esa gracia de arrepentirnos, hablamos como lo hizo David a través del Salmo. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Qué maravilloso decirle, Señor, transforma mi corazón, renuévame, quita de mí, Señor, todo aquello que me está alejando de la salvación. Regálame, Señor, una preciosísima gotita de tu sangre, Señor, porque quiero renovarme. Señor, me has pulido, me has transformado. Eso duele, Señor, pero te lo agradezco, porque sé, Señor, que tu mano está puesta aquí en mi corazón, en la forma de hablar, de pensar, porque el que habla es mi corazón y mi mente, Señor, siempre discierne tu palabra. Señor, que sea un día para cambio de todos y cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Dorita. Amén. A su merced, Celina, muchas gracias. Bueno, parece que no hay nadie más por participar. No veo manillas. Entonces, voy a compartirles lo que el Señor habló hoy a mi vida a través del mismo compartir de ustedes. Lo primero, la primera idea es que sabemos que cuando cometemos pecado, equivocaciones, el término que le queramos dar a un acto que está mal, que está fuera de la ley de Dios y de los hombres, fuera de reconocer, hay que reparar, ¿no? Como lo dijo María Ruth, creo, ya lo que fue, lo que se hizo y ya la mancha del pecado quedó ahí, pero eso no quiere decir que entonces nos vamos a revolcar ahí en eso y en ese pedazo nos quedamos y nos morimos de la tristeza y del dolor porque la vida sigue. A David le pasó siendo enamorado del Señor, siendo un servidor, un guerrero, un elegido. Y le pasó, metió la pata, estaba convencido tal vez de que por el poder que tenía, pues como que tenía permiso de hacer y deshacer, pero resulta que no.
todo acto trae una consecuencia, el con dolor, porque imagínense la pérdida de un hijo del amor, así no era, ese amor no era permitido, pero él amaba a la señora en cuestión y ella a él, y pues bueno, el fruto del amor en una pareja que son los hijos. Entonces, para este señor, para David, terrible perder su niño concebido dentro de lo que no podía hacer. El dolor fue terrible para él y después cuando Natán le hace caer en cuenta, pues durísimo. Pero bueno, ya lo dijeron ustedes, no nos podemos quedar ahí revolcándonos en el dolor y en la tristeza y en el fue, que, por qué y para qué. En el mundo nosotros decimos siempre que todo pasa por algo, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? Algo malo qué bueno puede traer, trae la enseñanza. El, el, el error que cometa yo, el reconocer un pecado terrible, me sirve para cuando vea a otro en ese mismo peligro, en esa misma circunstancia. Por lo menos, pues yo sé que el Señor nos da libertad y uno hace lo que quiere. El Señor no se mete en eso, pero sí nos da las herramientas para aprender, nos da las armas, nos manda los símbolos, nos manda los ángeles en nosotros mismos, como es el aviso, ¿no? Como es enseñarnos, perdón, no tanto el enseñarnos, sino eso, lo que yo vea que no crea que esté haciendo mal y otro me lo puede hacer caer en cuenta. Y si ya está hecho, pues por lo menos mi propio pecado me sirve para decirle al otro, vea, se revuelque ahí en ese barrialero porque va a salir untado y no le va a gustar ni con el olor ni con el color que quede. Eso es hablando en cuanto a la primera escritura. En el Santo Evangelio, que también lo dijeron ustedes, pues ahí nos vienen, son los miedos, ¿no? Los apóstoles estaban con el Señor, pero aún así como que tampoco eran muy conscientes de a quién tenían guiándolos, quién era su bastión, su fuerza, como que la fe les tambaleaba. Decía Celina, pues la invitación a la otra orilla, ¿no? Ese es el miedo. Viene la tormenta que hablaron todas. em, la tormenta pues trae caos, trae revoltijo, y después uno como yo estoy aquí en mi barquita y si yo me voy para el otro lado y qué tal que me hunda más. Ahí es donde nos hace el, el llamado a cuál es mi fe, en qué Dios es el que creo. En esta semana casualmente se estaba hablando del mirar y el ver. Edwin nos hablaba la diferencia que hay como cuando yo observo a los demás, pero la mirada no se centra en mí, en mi propio interior, en mi propio ser, en mi propio vivir, cómo estoy llevando mi vida. ¿Es lo correcto? ¿No es lo correcto? Oigo, pero no escucho. Y todos somos un poquito responsables de todos, ¿no? Que es lo que hacemos aquí en estos encuentros. La palabra nos permite reflexionar sobre el cotidiano vivir, pero en camino.
en camino a la salvación, en camino al Señor. Son diferentes ideas y nosotros podemos tomar los ejemplos de la Sagrada Escritura, los analizamos y los aplicamos a nuestro diario vivir. O sea, nos sirve de reflexión para mirar por dentro, cómo estoy viviendo yo mi vida. Ayer lo decía Norman, ¿no? Cuando volvemos costumbre de las cosas, es lo que nosotros a su vez tanto criticamos, que todo el pecado se volvió, bueno, que ahora lo malo es lo normal y lo anormal es hacer el bien, cuando lo vamos haciendo rutina, creo que utilizó la palabra, bueno, cuando lo vamos volviendo costumbre como tal. Si todo el mundo se para de cabeza y les parece bien, pero si yo sé que no está bien pararme de cabeza y hundirme ahí en un hueco y pues no está bien, no está bien y no estoy obligada a hacer lo que porque todo el mundo lo haga, no. Para eso es que estamos teniendo estos encuentros. Para eso es que vamos estudiando la Sagrada Escritura, todo lo que el Señor nos va hablando cada día, pues para tener, lo primero para dejar el miedo, arriesgarnos a cambiar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Puede que toda la vida hayamos hecho algo que no estaba bien, pero no sabíamos. Pero ahorita ya lo sabemos y todos los días vamos aprendiendo un poquito más para nosotros y a su vez para llevar, como lo dice Norman, todos los días, más almas a los pies del Señor. No nos olvidemos de la gratitud, que es es importante pues en el caminar. Debemos darnos y debemos ser agradecidos. Y como lo dice el Salmo en este caso, pedirle al Señor que cree que nuestro corazón se renueve, que vayamos consiguiendo ese corazón puro, que nos renueve por dentro, porque es que no es solo para nosotros solos, es para todos. Todo lo bueno, la bondad que el Señor ponga en mi corazón, todo lo bueno que yo dé a mi hermano, eso se va a reflejar en más adelante en el amor del Señor para mí y para los demás. Pues si yo doy patadas, pues patadas me van a devolver seguramente. Pero si yo abrazo, si yo ofrezco lo mejor de mí. Ahora, que uno no tiene que hacer las cosas con el interés que le devuelvan, no, porque es que aquí estamos hablando del Señor. Él es nuestro abogado, Él es el que cobra nuestras deudas, Él es el que nos provee o nos reconcilia, en fin, es no con ese interés, no con el interés del mundo, sino con el amor de Dios. Es como siento yo que debemos esforzarnos todos los días por vivir nuestra vida, por dar lo mejor de nosotros, por servir, como también tanto lo recalca Norman todos los días. El servicio es el servir, es el amar a Dios a través del otro. Es como siento yo que la Sagrada Escritura habló para mí hoy a mi mente. Entonces, muchas gracias y nos invitan adelante. Gracias, Dorita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente.
Durante esta semana siento yo que el Señor nos ha venido hablando de la proclamación del reino de Dios, la proclamación del evangelio. Y pensaba yo, bueno, ¿y cómo se aplica la liturgia de hoy? Porque la liturgia de hoy podríamos decir que habla de la misericordia de Dios, el pecado del ser humano y la misericordia de Dios. Pero esta semana el Señor nos ha hablado de ir a proclamar el reino de Dios, ir a anunciar el reino de Dios. Y es que noto yo que en el Evangelio el Señor no le está hablando a todo el mundo. Y es bueno entonces cuando nosotros hagamos discernimiento de la palabra de Dios, también prestar atención y fijarnos a quién se le está hablando, para quién es el mensaje. Dice el Evangelio que aquel día al atardecer, dice Jesús a sus discípulos. No le está hablando a la multitud, no le está hablando a los enfermos, no le está hablando, no sé, aquí a los pecadores o a los maestros de la ley, no le está hablando a sus discípulos, a los que lo siguen, a sus seguidores, a los que lo escuchan. Después van a ser estos mismos discípulos, van a ser apóstoles, en fin. Entonces, es importante tener en cuenta a quién le está hablando, en este caso, el Señor. A sus discípulos. Y les dice a ellos, como dijo Celi, vamos a la otra orilla. Y eso lo podríamos tomar de varias maneras, de muchas maneras. Si es en el aspecto personal, hay que cambiar. Si es en el aspecto comunitario, hay que pasar la página. Si es en el aspecto misionero, hay que buscar almas. Hay que ir a buscar almas. Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Recordemos que la imagen de la barca en la Biblia es la iglesia. La iglesia, el pueblo de Dios, la comunidad. Discípulos, comunidad. Grupo de oración, parroquia. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Solamente cuando Dios nos llama vienen problemas personales o individuales. Cuando Dios nos llama, vienen problemas comunitarios, vienen problemas eclesiales. Viene una tempestad contra la barca, contra la iglesia, contra la comunidad, contra el grupo, contra la familia. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Parece que a veces Jesús se nos queda como dormido. Cuando la iglesia atraviesa crisis, cuando la comunidad atraviesa crisis, podríamos pensar, oiga, ¿y el Señor qué? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? El martes en el grupo de oración orábamos, compartíamos con los hermanos y orábamos y decíamos de alguna manera, ¿qué pensará el Señor de esto? ¿Qué pensará el Señor de la baja asistencia? ¿Qué pensará el Señor de la pereza de las personas? ¿Qué pensará el Señor de la indiferencia de los hermanos? ¿Qué pensará el Señor? Y nos respondía con Isaías 64, si no estoy mal. No les voy a decir qué dice, pero era tan bonito esos primeros versos en donde el Señor nos decía como que no se afanen. Cada quien está siguiendo lo propio, lo suyo. Yo a ustedes los sostengo. Era tal cual como cuando Jesús está calmando la tempestad. De la misma manera, el Señor no está dormido. En medio de las dificultades, en medio de nuestros problemas, el Señor no está dormido. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Recuerden ustedes que en la Biblia la muerte tiene que ver con el pecado. ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importa que pequemos? ¿No te importa que no estemos evangelizando? ¿No te importa que no estemos trabajando por las almas, ganando almas? ¿No te importa? Se puso en pie. Él es el Señor. Se puso en pie. Increpó al viento y dijo al mar,
silencio, enmudece. ¿Será que nos falta orar? ¿Será que nos falta aprender como Jesús a someter las circunstancias bajo los pies del Señor? ¿Será que nos quedamos en la queja, en la incertidumbre, en la duda, en el miedo, en el ataque? El viento cesó, los problemas se calmaron y vino, diríamos en este caso, que Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. Todo lo permite. Aún a la iglesia, aún a la comunidad, al pueblo de Dios, a los discípulos, a los apóstoles, Dios les permite circunstancias, porque Dios sabe que de eso va a sacar una enseñanza, va a sacar bendiciones. Y les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El problema nuestro, mis hermanos, es que la mayoría de las veces nuestra fe depende de nuestros sentidos. Ese es nuestro problema. Que nuestra fe depende de nuestros sentidos. Si vemos la comunidad grande, creemos que Dios está con nosotros. Si vemos la comunidad pequeñita, reducida, pensamos que Dios se olvidó. Si vemos que al retiro, al seminario, a la convivencia, llegó harta gente, ¡wow! Pero si vemos que llegaron poquitos, ¿dónde estará el Señor? ¿Por qué el Señor no nos trajo más gente? ¿Aún no tenéis fe? ¿Desconfiamos en la misión, en el servicio, en la proclamación del evangelio? ¿Desconfiamos? ¿Desconfiamos? Como Rujita lo recordaba hace unas semanas, cuando íbamos a una misión en Fusagasugá, que íbamos con un bus lleno de misioneros. Y yo les decía en el bus, vamos por uno, vamos por uno. Porque es que generalmente creemos que tenemos que ir por multitudes. Y yo creo que ese es el gran engaño. Yo pienso en el fondo, en el fondo, en el fondo, puede haber un gran engaño en las multitudes. Puede haber un gran engaño. Y entonces, ¿qué le dice a la gente? ¿Qué le dice a la gente cuando va a una iglesia evangélica en donde se reúne una multitud de personas? Uy, qué bacano, qué bueno, qué berraquera. Esto sí es. Aquí sí es. ¿Por qué? Porque va mucha gente. Y el hecho de que vaya mucha gente es que es de Dios. Y entonces si vamos poquitos o van poquitos, no es de Dios. Si tenemos buena plata, Dios nosotros. Si somos prósperos. Si tenemos en abundancia, es bendecido por Dios. Pero si pasan necesidades, entonces Dios no está con él. Dios no está con ella. Nuestra fe no puede depender de nuestros sentidos. Nuestra fe no puede depender de lo que veamos, de lo que oigamos, de lo que sintamos. Nuestra fe no puede depender de lo que tengamos. Ese es el engaño del mal. Ese es el engaño del enemigo. Ese es el engaño. Se llenaron de miedo y decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Nos falta conocer a Jesús, nos falta conocer a Dios, nos falta conocer el corazón de Jesús y el corazón de Dios. Nos falta. Vamos con la primera lectura. ¿Y cómo vamos uniendo esta enseñanza con la primera lectura? En aquellos días el Señor envió a Natán a ver a David
Llegado a su presencia, le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa, reposaba en su regazo. Para él era como una hija. Llegó un peregrino a la casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas. Mire que aquí está tratando de ayudarnos a entender algo. Y es ayudarnos a seguir redescubriendo ¿qué le había pasado a David? A David se le había olvidado quién era él. A David se le olvidó quién era él. En lo más profundo de su corazón, quién era él. El hombre bueno, el pastor, el perdonador, el misericordioso. Y lo que Natán o el Señor a través de Natán quiere hacer es ayudarle a tomar conciencia, a caer en cuenta de que se estaba olvidando de ser lo que él realmente era. Entonces llegó un peregrino a la casa del rico y no quiso coger una de las ovejas o de sus vacas, preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: vive el Señor que el hombre que ha hecho tal cosa sea reo de muerte. O sea, David en el fondo era misericordioso, era compasivo, pero aquí estaba siendo recio, fuerte, estaba descabezando, digámoslo así. No, hay que matarlo, hay que acabar con ese hombre. Y como ustedes lo dijeron, es que cuando se trata de juzgar a los demás, nosotros somos muy duros, demasiado duros. Pero cuando se trata de que nos juzguen a nosotros, la cosa cambia. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión, misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Yo, dirá David, yo cuando hice eso. Entonces Natán le explica: pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás. Por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías, el hitita, así dice el Señor, yo voy a traer la desgracia sobre ti. Desde tu propia casa, cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro, que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas. Yo, en cambio, haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. Aquí nosotros perdemos de vista un poco los personajes del texto. Y perdemos a veces de vista un poco la profundidad del texto. ¿Qué es lo que le molesta a Dios? ¿Qué es lo que le molesta a Dios? Voy a repasar este pedacito, dice: cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro, que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Parece que según este texto, David tenía varias mujeres, muchas mujeres. Entonces alguien preguntaría, bueno, y entonces si David tenía muchas mujeres como Salomón o como pasaba en el Antiguo Testamento, ¿por qué le molesta a Dios que haya tomado una más? Entonces el problema no es que haya tomado una más. Ese no es el problema. El problema fue que tomó la de Urías, que no le pertenecía. Tomó la que no era suya. Ese es el problema. Nosotros con nuestra mentalidad occidental y con nuestra mentalidad, nuestra pequeña mentalidad, nos limitamos a pensar que el problema de David fue haber tenido relaciones con Betsabé.
Vuelvo y digo, a veces pareciera que no nos diera más para allá, pero pareciera que el problema aquí de Dios no es ese. No es ese. No es, voy a poner entre comillas, el adulterio. Parece que el problema aquí es, pasó por encima de Urías. Pasó por encima de su propia dignidad. Pasó por encima de Betsabé. Pasó por encima de. Entonces el problema no es como plata blanca, ¿no? El haberse acostado con esta señora. El problema va más al fondo. El problema fue que traicionó su corazón, traicionó su corazón compasivo y traicionó su corazón misericordioso. David respondió a Natán, he pecado contra el Señor, toma conciencia. Aquel pecado no solamente es contra el Señor, va tomando conciencia, sino que va entendiendo la gravedad de lo que hizo. Tomó la cabrita del pobre, la sierva del pobre. Como lo decíamos ayer, tal vez habían muchas más cosas de fondo. Habían muchas cosas de fondo, en Oías habían muchas fallas, en Betsabé habían muchas fallas. Pero el Señor le está diciendo aquí es, mira, el problema es contigo, no es con Urías, no es con Betsabé, el problema es contigo. Se te olvidó lo que eres en el fondo de tu corazón. Entonces el Señor creo que nos está invitando y nos está diciendo algo que uno con el Evangelio, y es que cuando vamos a predicar el Evangelio, cuando vayamos a predicar, cuando vayamos a anunciar el Evangelio, aunque el Señor hable por nuestra boca, como decía Amparo, nosotros no tenemos por qué ir andando a rajatabla con los demás. Debemos de tener cuidado de andar andando a rajatabla a los demás, echándole en cara sus pecados, echándole en cara. Hay que tener cuidado. ¿Natán lo hace aquí? Sí, claro. Natán lo hace. Pero lo hace de tal manera, con tal pedagogía, a tomar conciencia. Natán le dijo, también el Señor ha perdonado tu pecado. Entonces, primero le dice que la espada no se apartará de su casa jamás. Y ahora le dice, el Señor te ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio, morirá sin remedio, morirá sin remedio. Natán se fue a su casa, el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. Le echa la culpa de la enfermedad a Dios. Estamos leyendo el Antiguo Testamento. O sea, como que pareciera que Dios hiciera todo, lo bueno y lo malo. David oró con insistencia a Dios por el niño. Ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Ofrecía penitencia, como les decía yo ayer a ustedes. Ofrecía penitencia, ayunaba, se acostaba en la tierra, oraba con insistencia. Pregunta, ¿el niño murió? No, el niño no murió. Aunque decía Natán, morirá sin remedio, el niño no murió. Entonces, muchas veces pensamos que esas tormentas, que esos problemas, claro, nos vienen como consecuencia de nuestro pecado y que ya hasta ahí llegamos. Eso no, o sea, ya de ahí para allá no hay nada más. Ya el Señor decretó que sobre mi vida tenía que haber enfermedad. Ya el Señor decretó que sobre mi vida tenía que haber maldición. Ya el Señor decretó sobre mi vida que iba a haber pobreza. Pues no. Natán está interpretando también las cosas. Natán no es perfecto en su profecía. Hay que interpretar al profeta también. Hay que interpretar lo que Dios quiere decir o lo que puede estar diciendo a través del profeta. Hay que interpretarlo. Entonces el niño no murió, a pesar de que el profeta dijo morirá sin remedio. Y a pesar de que se enfermó y cayó enfermo, pues cayó enfermo. David oró.
Los ancianos de su casa se acercaron a él, intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió, ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Perseveró en la oración, perseveró o sea, ¿qué hizo David? Volver a sí mismo, volver al corazón. Yo sé que alguien podría tomar esto como David hacía todo eso, ayunaba, oraba, hacía penitencia para convencer a Dios de que no lo castigara. Pueda que sí. Hay gente que le gusta tomarlo de esa manera. Bueno, pero yo creo que hay otra manera de tomarlo y es que lo que David estaba haciendo con el ayuno, con la oración, con la penitencia, lo que David estaba haciendo era yendo a lo más profundo de su corazón, descubriendo que se había vuelto un hombre irreconocible, que el poder, que el dinero, que las cosas, que sus propios pecados lo habían vuelto irreconocible y debía, para poder predicar bien, para poder gobernar bien a su pueblo, él tenía que volver a su corazón. Tenía que volver a ser el misericordioso, tenía que volver a ser el noble, tenía que volver a ser el perdonador, tenía que volver a ser el amigo, tenía que volver a ser él. No hay duda que la única manera de volver a sí mismo David era reconciliándose con Dios, que Dios lo perdonara. Y entonces en el Salmo 50, en el Miserere, le dice: oh Dios, yo diría más bien, devuélveme ese corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores se volverán a ti. Predicación del reino. Líbrame de la sangre, oh Dios, Salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios, mi boca proclamará tu alabanza. Podré predicar tu reino. Que Dios nos libre de ser misioneros que van descabezando gente. Que Dios nos libre de ser misioneros que solamente nos dedicamos a atacar o a dañar o a destruir. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanitos. Su merced Normita, muchas gracias. Y que Dios nos libre, como lo acaba de decir Norman, que hagamos todo lo contrario a lo que el Señor espera. Estamos para construir, no para destruir. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que, ayudados por la gracia del Espíritu Santo, podamos ver como David, como pedir la compasión, la misericordia, recibir la misericordia de Dios en nosotros, para darla a los demás. Amén. Amén. Le damos Para que podamos llenarnos del Espíritu Santo y no conformarnos, porque Dios siempre perdona, entonces seguimos cayendo en los mismos errores. Amén. Le damos gloria a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y guarda. Amén. El Señor extiende su preciosa mano sobre nosotros, nos regala su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por este momento. Les damos las gracias por la perseverancia y los seguimos invitando a nuestros grupos presenciales de oración y formación todos los días de lunes a sábado en los diferentes lugares dentro y fuera de la ciudad de Bogotá. Los lunes tenemos nuestras reuniones en Subia y Fusagasugá
Los martes Eduardo Santos, miércoles San Cristóbal Sur, jueves Castilla, viernes Arborizadora Alta y Bosa y los sábados en el norte. Tenemos aquí el enlace para que si quieren se conecten directamente con nosotros a las 8 de la mañana o 3 de la tarde de lunes a sábado para compartir la palabra, para hacer nuestra oración de intercesión. A quienes quieren y pueden compartir, vuelvo y digo, enlazarse con nosotros, pues a la hora de la oración de intercesión a las 3 de la tarde. Y les damos las gracias a las personas que hacen sus ofrendas amorosas a la cuenta autorizada de NECI 301-55-121-61, a nombre de Milena Bermúdez. Recordemos que Fuentes de Misericordia es 100% misionera y lo que ustedes ofrendan, pues es para la misión. Les damos las gracias, el Señor les ha de multiplicar al 100 por 1. Estamos invitándoles o dándoles las gracias a los que pudieron ir al retiro que estamos desde ayer en la tarde, esperando que el Espíritu Santo de Dios obre sobre cada uno de nosotros y tengamos ese encuentro personal con el Señor. Pues ya saben, aquí en el flyer, los que de pronto todavía estén a tiempo de llegar, el coste y las inscripciones al 310-55-43-814 para compartir esos bellos momentos, ese encuentro personal con el Señor para seguir en el camino de la salvación. Muchísimas gracias. Feliz y bendecido resto de día para todos.